Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes de la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que, bueno, cambió el mundo para siempre. Tenemos aquí análisis, crónicas del frente, detalles técnicos, propaganda. Exacto. La idea es ir un poco más allá, ¿no? Entender las claves de por qué esta guerra marcó un antes y un después tan brutal en el siglo XX. Veremos las causas, esa realidad terrible de las trincheras y, bueno, el impacto que todavía notamos. Pues empecemos por el principio. Antes de 1914, las fuentes hablan de una Europa, digamos, en calma, pero Una calma tensa, ¿verdad? sí, una calma muy engañosa. Porque por debajo se estaban cociendo muchas cosas. Se formaron dos bloques militares enfrentados. La Triple Entente, con Reino Unido, Francia, Rusia, y por otro lado las potencias centrales. Alemania, Austria-Hungría, Italia al principio. Claro. Y a eso súmale una carrera armamentista tremenda. La llamaban la paz armada, que ya el nombre es contradictorio, ¿eh? ¿Ya ves? Mucho nacionalismo, muy exaltado, y las típicas rivalidades imperiales. Alemania queriendo más sitio, desafiando a Francia y Reino Unido. Vamos, un polvorín. La teoría realista lo explica bien. Una lucha por el poder en un mundo sin reglas claras. Y la chispa, Sarajevo, junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Esa fue la chispa, sí. Austria-Hungría vio su momento para ajustar cuentas con Serbia. Y el famoso cheque en blanco alemán fue clave. El apoyo total. Eso es. Sí, Un apoyo una calma sin fisuras muy que, engañosa. digamos, Porque por envalentonó debajo a se Austria. estaban cociendo El muchas ultimátum a cosas. Serbia, Se formaron estaba dos hecho bloques para que lo militares rechazaran. enfrentados. La Y claro, Triple lo Entente, rechazaron. con Reino Y Unido, ahí se Francia, activó Rusia, todo el y sistema por de otro lado las alianzas como potencias fichas de centrales. dominó. Alemania, En nada, toda Austria-Hungría, Europa en Italia guerra. al principio. Y la idea era que durase poco, ¿no? Alemania con su plan Schlieffen. Atacar Francia rápido, pasando por Bélgica. Pero ¿Ya ves? Pero falló. Mucho nacionalismo, falló muy bastante, la exaltado, y las las fuentes típicas militares que hemos rivalidades visto lo imperiales. detallan. El Alemania plan era muy queriendo más rígido y sitio, chocó con la desafiando a realidad. Francia y La Reino resistencia Unido. belga, Vamos, la de los un aliados, polvorín. fue más fuerte La de lo teoría esperado. realista lo Hubo explica bien. problemas de Una lucha por logística, el de poder en comunicación un entre mundo los mandos sin reglas alemanes. claras. Varía. Y la chispa, Total, que eso Sarajevo, llevó a la junio de carrera hacia el mar. 1914, Intentando el rodearse asesinato del unos a otros, archiduque acabaron Francisco creando el Fernando. frente occidental. Cientos y cientos de kilómetros de trincheras, desde Suiza hasta Bélgica. Y adiós a la guerra de movimientos. Pasamos a una guerra de El desgaste apoyo total. brutal. Las trincheras. Las descripciones que hay en cartas, en diarios, son espeluznantes. Es que era un infierno, literalmente. El barro. Siempre barro. El frío que se te metía en los huesos. Enfermedades por todas partes. Tifus, cólera, los piojos, las ratas, que eran enormes, dicen. El olor. A podrido. A letrinas, a cadáveres. Uf. Y la muerte continua. Batallas como Verdún, el famoso No pasarán, o el Somme. El primer día del Somme fue una masacre para los británicos, casi 60.000 bajas. Las ametralladoras, como la Vickers, y el alambre de espino hacían casi imposible avanzar. Era una carnicería. Y las fuentes solo pintan ese horror o mencionan algo de cómo sobrevivían mentalmente a eso. El cuadro es muy negro, sí. Pero a veces, entre líneas, en alguna carta, ¿ves? Pues una resiliencia increíble, un humor negro muy particular, ¿sabes? La camaradería. Supongo que eran mecanismos para no volverse completamente loco. Pero el trauma fue generalizado y muy profundo. Y claro, a esa brutalidad se sumó, como dicen los análisis técnicos, un desarrollo tecnológico bestial, ¿no? Sin duda. La guerra fue como un laboratorio terrible. La artillería pesada que machacaba todo. Las ametralladoras que cegaban vidas como nunca. Una sola Vickers bien puesta paraba un batallón entero. Increíble. Luego los gases tóxicos, que eran un horror físico y psicológico. Los lanzallamas, los morteros de trinchera, los Minenwerfer alemanes. Y claro, los tanques. El Mark I británico, por ejemplo, intentando romper ese estancamiento. Los primeros tanques. Sí. Y la aviación, que empezó casi para mirar y acabó con combates en el aire. Y no nos olvidemos de los submarinos, los U-bote alemanes. Su guerra contra los barcos mercantes acabó metiendo a Estados Unidos en la guerra. Pero no todo eran armas físicas, ¿verdad? Las fuentes insisten mucho en la propaganda. Otra arma más. Fundamental. Se usó muchísimo y de forma muy moderna para la época. Tenía tres objetivos. Reclutar gente. El famoso cartel de Kitchener señalando, ¿no? Tu país te necesita. Sí, el del dedo, ese.
Luego, mantener la moral alta en casa. Y muy importante, demonizar al enemigo. Pintarlo como un bárbaro, como inhumano. Las historias de atrocidades, fueran verdad o no, eran constantes. Y no solo en Europa, ¿eh? En las colonias, como Australia también. Era manipulación psicológica a gran escala. Y después de 4 años de esa carnicería, ¿cómo se llegó al final? Porque en 1918 todo se precipitó bastante rápido. Pues mira, las últimas grandes ofensivas alemanas, en la primavera del 18, fracasaron. Y entonces los aliados, ya con los americanos a tope y coordinados por el mariscal Foch, lanzaron contraofensivas que sí funcionaron. El frente alemán empezó a romperse. Y cayeron uno tras otro. Exacto. Las potencias centrales se fueron rindiendo. Bulgaria, el Imperio Otomano, Austria-Hungría. Alemania se quedó sola, agotada. Y el armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918, en el famoso vagón de tren de Compiègne. Lo curioso es que muchas crónicas de ese día no hablan de euforia, sino de silencio. De alivio, más que de alegría. Un silencio un poco aturdido. Un final silencioso para una guerra ensordecedora. Casi 16 millones de muertos entre militares y civiles. Y desaparecieron imperios enteros. El alemán, el austrohúngaro, el ruso, el otomano. El mundo cambió por completo, totalmente. Una guerra que empezó pensando que sería corta y gloriosa. Y acabó siendo una catástrofe que nadie imaginaba. Y fíjate, te deja pensando algo, que se ve mucho en las fuentes. Dime. Viendo ese abismo tan grande entre lo que esperaban los políticos, una victoria rápida y el coste humano real, esa brutalidad de las trincheras, ¿qué nos dice eso sobre la desconexión que a veces hay, ¿no?, entre la ambición de los líderes y lo que de verdad paga la gente en una guerra?